Buenos días, tardes o noches. Depende de la zona horaria en la que te encuentres. Mi nombre es Alkin Yo soy Mere. y os damos la bienvenida a... Un rato de terror. En este podcast contaremos un par de historias, falsas o verdaderas. Depende de tu imaginación. Si os quedáis al final, escucharéis el principio de la serie The Holders. Comenzamos con la historia No vayas al sitio del experimento del hambre en Minnesota. Todavía tienen hambre. Estoy escribiendo esto desde mi apartamento y necesito que entiendas algo antes de explicar lo que pasó. Necesito que sepas que el experimento del hambre de Minnesota fue real. En 1944, en la Universidad de Minnesota, el Dr. Key realizó lo que se convertiría en uno de los estudios psicológicos más inquietantes de la historia de Estados Unidos. 36 objetores de conciencia, hombres que se negaron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, se ofrecieron como voluntarios para morir de hambre. Durante 6 meses fueron alimentados por aproximadamente 1.800 calorías mientras realizaban trabajos físicos forzados. Luego, durante 3 meses de rehabilitación, fueron reprimidos lentamente. Los resultados fueron horribles. Los hombres se obsesionaron con la comida, coleccionaban recetas, lamían sus platos y algunos incluso contemplaban el canibalismo. Experimentaron depresión severa, automutilación y cambios de personalidad tan profundos que varios nunca se recuperaron por completo. Está documentado que un hombre se cortó 3 dedos con un hacha, aunque no recordaba si fue deliberado o no. Lo sé todo porque soy un consultor de demolición y querían demoler este sitio. Hace 3 semanas, la universidad finalmente aprobó el desmontaje del antiguo laboratorio del edificio donde se llevó a cabo el experimento. La mayor parte había estado abandonada desde la época de 1980, considerada demasiado anticuada y demasiado costosa de renovar. Mi trabajo consistía en inspeccionar la estructura, identificar cualquier material peligroso y tratar la forma más segura de derribarla. Entré un martes por la mañana, solo. El edificio olía mal desde el momento en el que entré. No es el habitual moho que se produce en los edificios abandonados. Esto era más nítido, más orgánico, como la planta de enlucido que había examinado hace unos años, pero con una nota subyacente de algo avinagrado y enfermizo. Los dos principales pisos eran estándar, con oficinas desmanteladas, laboratorios vacíos y el polvo acumulado durante décadas. Mis pasos resonaron demasiado. Los planos arquitectónicos mostraban 4 pisos, pero cuando revisé las escaleras encontré marcas para un subsótano que no estaba en ninguna de mis documentación, excepto una pequeña nota en la parte posterior del dossier. La curiosidad profesional es un lastre en mi línea de trabajo. Debería haberlo dejado en paz. Las escaleras de abajo eran de hormigón estrecho e institucional, que habían sido pintadas de gris hace años. Mi linterna captó algo en las paredes mientras descendía. Las profundas grietas que recorren paralelas al hormigón en las paredes, en conjunto de 5, como si alguien hubiera estado arrastrando las uñas por ella con suficiente fuerza como para marcar la piedra. El subsótano era un largo pasillo lleno de pequeñas habitaciones, celdas, mejor dicho. Cada uno tenía una estructura estrecha, una cama, un pequeño escritorio y una única bombilla desnuda en el techo.
La nota de mi documentación decía que este nivel había sido utilizado para la observación ampliada durante varios estudios. Las habitaciones todavía tenían números estampados en la puerta. S1, S2, S3, así hasta llegar a S36. 36 habitaciones, 36 sujetos. Sentí frío a pesar de mi chaqueta. Los rayones estaban por todas partes aquí abajo, en los marcos de la puerta, en los pisos, incluso en el techo. En una habitación, alguien había grabado palabras en el yeso. Todavía hambriento, todavía hambriento, todavía hambriento. Repetido en espirales maníacas que cubrían toda una pared. La letra se desgarró a medida que avanzaba, volviéndose menos controlada y más irregular. Al final del pasillo había una pesada puerta de acero con múltiples cerraduras. Un cartel decía: observación a largo plazo. Solo personal autorizado. Dr. Key. Las cerraduras ya estaban abiertas. Debería haberme ido. Dios, debería haberme ido. La habitación era grande, tal vez de 40 metros, con un techo que desapareció en la oscuridad por encima de mi cabeza y del alcance de mi linterna. El olor me golpeó. Ese olor a moho se intensificó 100 veces y debajo algo más. Algo que hizo gritar a mi subconsciente. Había camas dispuestas en hileras orientadas, 36 camas. 23 de ellos estaban ocupadas. Necesito que entiendas, he visto cuerpos antes. Accidentes en obras de construcción hay muchos. Algunos suicidios en edificios que he encontrado. Sé cómo son los cadáveres. Estos no eran cadáveres. Se estaban moviendo, respiraban. Su movimiento no era mucho. Solo se podía distinguir el movimiento de su respiración. Y estaba mal. Incluso en el tenue brillo de mi linterna pude ver que estaban muy mal, esqueléticos. No puedo empezar a describirlos. Eran cuerpos que se habían consumido, quemado cada gramo de grasa y luego comenzaron con el músculo, dejando nada más que piel estirada sobre huesos y tendones. Pero eran demasiado altos. Las proporciones estaban equivocadas. Sus dedos se extendían mucho más allá donde debían terminar, rematando con uñas que se habían vuelto gruesas, amarillas y curvadas. Sus articulaciones se abultaron grotescamente. Las rodillas y los codos se hincharon hasta duplicar su tamaño natural. Y sus ojos, cuando mi luz pasó por la cama más cercana, sus ojos se abrieron de golpe. Eran enormes, ocupaban casi la mitad de la cara, con las pupilas tan dilatadas que parecían negras. Se reflejaba mi linterna como si de un animal se tratara. La boca de la cosa se abrió y escuché un sonido que nunca olvidaré. Un clic húmedo y desesperado, como alguien que intenta hablar por una boca llena de saliva. Su mandíbula se descendió demasiado y vi que sus dientes habían cambiado, se habían vuelto más afilados, más numerosos. Luego se movió. Nunca había visto a nada acelerar así. En un momento estaba quieto, al siguiente estaba erguido sobre la cama, con la cabeza arqueada en un ángulo que rompería el cuello de una persona normal. No se movía suavemente, sino que se movía en posición, como un vídeo saltando en fotogramas. Cada uno de ellos estaba despierto ahora. 23 pares de esos enormes ojos hambrientos mirándome
directamente a mí. Corrí. Detrás de mí los oí venir. No pasos, sino un horrible sonido de huesos, como si se moviera a 4 patas. O más de 4. No miré atrás. Bajé las escaleras, saltándolas de 3 en 3. Me ardían los pulmones, me golpeaba el corazón con tanta fuerza que pensé que estallaría. Algo me agarró del tobillo. Me caí con fuerza y mi barbilla se agrietó contra los escalones de concreto. Aturdido miré hacia atrás. Uno de ellos me había atrapado. Su mano, si se puede llamar así, se envolvió completamente alrededor de mi pierna. Esos dedos alargados se encontraron en el otro lado. Su cara estaba a centímetros de la mía y pude ver cada detalle en la iluminación de emergencia de la escalera. Había sido un hombre una vez. Pude ver eso en una estructura ósea de su cara, en los restos de la humanidad aún aferrados a sus rasgos, pero el hambre lo había refinado hasta convertirlo en otra cosa, algo que la evolución nunca entendió. Su piel era translúcida, venas azules visibles debajo como si de un mapa se tratara. Sus ojos estaban desesperados, hambrientos, locos. Su boca se abrió, más de lo que debería ser posible, y vi su garganta convulsionando, saliva corriendo por su barbilla. El olor de su aliento era indescriptible, putrefacto. Habló. Hambriento. Susurró. Su voz era como hojas secas. Muy hambriento. Le di una patada en la cara con el pie libre. Algo crujió, pero no me soltó. Solo retrocedí lo suficiente como para poder soltar mi pierna. Subí las escaleras como pude. Llegué al piso principal. La salida estaba justo ahí, con la luz del día visible a través de las ventanas sucias. Iba a lograrlo. Luego los volví a ver. Estaban en el pasillo de delante, 3 de ellos bloqueando la puerta. Debieron haber conocido otra manera de subir. Se movían de esa horrible manera stop motion. El que estaba en el medio llevaba los restos podridos de lo que alguna vez podría haber sido una insignia del voluntario de la Universidad de Minnesota. Podía distinguir el año, 1945. 68 años. Llevaban aquí 68 años. Miré frenéticamente a mi alrededor y vi otra escalera que conducía más arriba. Me apresuré, corrí hasta allí y escuché algo deslizarse detrás de mí nuevamente. Subí lo más rápido que pude. Ahora estaba en el 3er piso, corriendo por un pasillo de oficinas vacía, con una única ventana y una escalera de incendios. No reduje la velocidad, levanté los brazos y atravesé el cristal. Aterricé en la escalera de incendios, dándome un golpe lo suficientemente fuerte como para ver las estrellas. Vidrios incrustados en mi chaqueta y cabello. Debajo de mí los escuché arrojarse contra el marco de la ventana, sin poder o sin querer seguirme. Caminé a medias, caí por las escaleras de incendio y corrí como pude hacia mi camioneta. Conduje 1 kilómetro de distancia antes de dejar de temblar lo suficiente como para poder pararme y respirar. No se lo dije a nadie. ¿Quién me creería? Llamé a la universidad y les dije que el edificio estaba estructuralmente defectuoso, que teníamos que sellarlo antes de que pudiera continuar la demolición. Dijeron que lo manejarían. Eso fue hace 3 semanas. Al principio pensé que estaba bien. Herido, claro, pero bien. Había tenido un susto, había escapado, se acabó. Luego comencé a tener hambre. No hambre normal. Esto era otra cosa. Comía una comida completa, una comida enorme, más de lo normal, y 1 hora más tarde
Volví a morir de hambre. No solo podía picotear, realmente me dolía el estómago de la hambruna que pasaba, como si no hubiera comido en días. Fui al médico. Ella realizó pruebas. Todo parecía normal. Mi metabolismo estaba bien y sugirió que podría ser algo psicológico. Me dio el número de un terapeuta, pero no es algo psicológico. Lo sé, porque he perdido 15 kilos en 3 semanas, a pesar de comer constantemente. Lo sé porque cuando miro mis manos, mis dedos parecen más largos. No mucho, solo unos centímetros, lo suficiente como para notarlo cuando escribo o cuando sostengo un tenedor. Lo sé porque me duelen las articulaciones. Mis rodillas se rompen cuando me levanto y se sienten hinchadas, calientes al tacto. Lo sé porque anoche me miré al espejo y mis ojos parecían más grandes. Lo sé porque no puedo dejar de pensar en la comida. Cada pensamiento vuelve a ella. Sueño con comer, me despierto con la mandíbula dolorida por rechinar los dientes. Empecé a coleccionar recetas obsesivamente, las imprimí y cubrílas en paredes de mi departamento con ellas. Cuando como, me pillo lamiendo el plato al terminar. Ayer me encontré calculando el contenido calórico del perro del vecino. Lo sé, porque el hambre ya no está en mi estómago, está en mis huesos, en mi célula, en mi ADN. Me está reescribiendo de dentro hacia afuera. Ayer pasé por delante de ese edificio. Afuera había vehículos de mantenimiento universitario y trabajadores instalando pesados paneles de acero sobre todas las ventanas y puertas. Un nuevo cartel decía: condenado, sin entrada, estructura peligrosa. Lo están sellándolos. Pero ya es demasiado tarde para mí. Estoy escribiendo esto como una advertencia. El experimento del hambre de Minnesota no terminó en 1945. Sigue allí. Esos hombres se ofrecieron como voluntarios para morir de hambre por la ciencia, para ayudar a la humanidad. Y algo en ese proceso los transformó en aquello, algo que no debía existir. Tal vez fue la duración. El hambre durante tanto tiempo hizo que sus cuerpos se adaptaran de maneras imposibles. Quizás fue otra cosa, algo en ese edificio, algo en ese sótano. No importa ahora. Lo que importa es que puedo sentir qué sucede. Los cambios se están acelerando. Definitivamente mis dedos son más largos hoy. Tuve que cambiar el tamaño de mis teclados en el trabajo. Mi mandíbula hace clic cuando mastico, como si los huesos se estuvieran aflojando, separándose para extenderse. Tengo tanta hambre que apenas puedo pensar, y comer no ayuda. Anoche sentí la necesidad de volver, de vuelta a ese edificio, de vuelta a ese sótano. El hambre me llama allí, susurra que el alivio espera en la oscuridad, con los demás, con los míos. Pertenezco allí ahora, siempre he pertenecido allí. Estoy tratando de resistir, me estoy forzando mucho en resistirme, pero tengo mucha hambre y mi contrato de arrendamiento finalizará el próximo mes. No creo que vaya a renovarlo. Si estás escuchando esto, mantente alejado del antiguo laboratorio del campo de la Universidad de Minnesota. No te acerques a ellos, no intentes investigar. Lo han sellado ahora, pero los sellos se pueden romper. Hagas lo que hagas, si alguna vez estás cerca de ese lugar y escuchas sonidos de rasguños provenientes del subsuelo,
Si hueles ese olor a moho con vinagre y maldad, corre, porque todavía tienen hambre, todavía tenemos hambre, y no creo que pueda aguantar mucho más. Mis dedos ya son demasiado largos para reescribir cómodamente. Estoy terminando esto aquí. Hay 36 cámaras ahí abajo. Creo que uno de ellos siempre fui yo. Fin. Tía puta. Está interesante, ¿verdad? Este Ya, relato. como para ir a la Universidad de Minnesota a investigar el puto laboratorio. Si alguien está en la Universidad de Minnesota, por favor, no Por vaya. favor, que no lo diga. No, que no lo diga, que envíe una foto de, mira, sí, esto es sellado, chao pescado. No entré, gracias, no entré, pero está bien la información. Oye, pues mira, al final sí existe. Por favor, que luego vaya alguien y lo descubra, que se sacrifique por los demás. A ver, hacernos una. Si lo hacéis, haceos una foto, nos mandáis un selfie. Entrar, Nos saludar a la arregláis. people, ¿sabes? Decís, uy, Decido, yo de qué hola. voy. Claro, y después de eso, después de decir hola, no sabes cómo esta persona, os vais fuera, esperáis la transformación, no. No, Quedaos no. adentro, porque ya una vez dentro ya habrá empezado la movida. Entráis, hola, buenas tardes, me presento, soy Zacarías Atrústile y vengo a pasar una temporada aquí con vosotros. Y ellos te dirán, te queremos, Zacarías, bienvenido, ¿sabes? No, porque yo creo que lo que a este hombre lo enfermó del hambre ese o de la cosa que tuvieran los de allí abajo es el moho. Sí, Si te puede das ser cuenta, o sea, que a lo mejor en el MOA estuviera la sustancia que se usara, puede ser. gente, no entréis y ya está. O no toquéis Mo. No Y toquéis. si vais, id con un EPI, con el Efectivamente. SWAT, y Y si los encontráis matáis a todos. cosas, pues a tomar por culo el experimento, ¿saben? Ya está, Y no si pasa nada. encontráis a nuestro protagonista, lo saludáis de nuestra parte y le ponéis nuestro Efectivamente, podcast. si veis un billardo de esos con un móvil en la mano, ya sabéis quién es. Porque es el único que lleva móvil, porque si los demás estaban en el 45, digo yo que los otros no iban a llevar. Eso es verdad. Este no lleva un uniforme. La siguiente historia se titula La niebla de Valdemora. Dicen que Valdemora, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Castilla y León, fue fundado sobre un valle que nunca perteneció del todo a los vivos. En invierno, la niebla se espesaba tanto que parecía tener peso, como si lo que contenía dentro no quisiera escapar. Durante generaciones, los habitantes habían aprendido a vivir con las supersticiones que corrían por el pueblo. 1. No caminar solo después de medianoche. 2. No abrir la puerta cuando la niebla golpea los cristales. 3. No mirar a los ojos ni responder a las preguntas de ningún desconocido. La mayoría lo tomaba como folclore, hasta que llegó Clara. Clara, una periodista madrileña de 32 años, regresó al pueblo de su familia tras la muerte de su abuela. Hacía más de 20 años que no pisaba Valdemora, pero el recuerdo de las calles empedradas y de las casas de piedra húmeda aún dormía en algún rincón de su mente. Cuando entró al pueblo, el sol se ocultaba tras las montañas y una neblina baja comenzaba a reptar entre las casas. «La niebla llega temprano hoy», dijo don Mateo, el vecino anciano, al verla pasar. «Estate en casa antes de las 10, muchacha». Clara sonrió, creyendo que era una advertencia amable. No sabía que en Valdemora ningún consejo se daba por cortesía. La casa heredada estaba en el extremo norte del pueblo, donde comenzaba el Camino Viejo, un sendero que los habitantes evitaban incluso de día. Dentro de la casa, el olor era a madera húmeda. Sobre la mesa había una libreta de tapa dura con el nombre de su abuela escrito a mano. Esa misma noche, Clara comenzó a leerlo. Si lees esto, significa que ya no estoy. No mires por la ventana cuando la niebla llegue.
No escuches las voces. Sobre todo, no salgas si oyes que alguien te llama por tu nombre. Clara dejó escapar una risa nerviosa. Su abuela siempre había sido supersticiosa, pero que ella rozaba lo delirante. Hasta que escuchó el primer golpe. No era la puerta. Venía de la ventana. Clara se congeló. La niebla golpeando los cristales recordaba las palabras del cuaderno. Se asomó suavemente. La niebla estaba pegada al cristal como si respirara. Retrocedió de inmediato. Al día siguiente preguntó a algunos vecinos sobre el camino viejo. Nadie quiso hablar. Una mujer incluso se santiguó. Finalmente, don Mateo accedió a contarle algo. Esto era un paso de arrieros hace siglos, Explicó. Una noche desapareció una familia entera que vivía cerca del camino. Se dijo que la niebla se los tragó, que algo dentro de ella los llamó. Desde entonces, cada invierno alguien escucha voces, ve figuras. Algunos creen que son los que se perdieron, otros que es algo más viejo. Clara tomó nota fascinada. El pueblo estaba lleno de historias para su reportaje. Pero lo que Mateo dijo al final la hizo dudar. Tu abuela lo sabía. Por eso nunca te dejó jugar fuera cuando la niebla bajaba. Esa noche, la niebla volvió incluso más espesa que la noche anterior. Clara intentó escribir sobre todo lo que había aprendido, pero los golpes en la ventana comenzaron de nuevo. No pienso dejarme llevar por supersticiones, se dijo, acercándose. Al pegar el oído al cristal oyó algo. Clara. Se apartó en seco. Respiraba agitada. No puede ser. Debe de ser el viento. Pero entonces el susurro volvió, esta vez más claro, más humano. Clara, abre. Se cubrió los oídos, se encerró en su habitación. A medianoche la voz se transformó en un lamento prolongado, un sonido que parecía arrastrar siglos de sufrimiento. Y después, silencio. Solo entonces se atrevió a dormir. A la mañana siguiente, revisando la libreta de su abuela, encontró páginas arrancadas. Solo quedaba una frase al final del cuaderno. Si te llaman con mi voz, no soy yo. La piel se le erizó. Su abuela había muerto en esa misma casa. Clara decidió investigar el camino viejo personalmente por algún motivo, por alguna razón, por alguna duda misteriosa que le vino a la mente. Caminó hacia el sendero. La gravilla húmeda se metía en las rendijas de sus botas. Allí, entre los árboles, encontró una especie de altar antiguo cubierto de símbolos desgastados por el tiempo y algo más. Prendas de ropa recientes, como si alguien hubiera estado allí la noche anterior. Y un susurro la hizo girar. Clara. La voz era exactamente la de su abuela, pero detrás de ella no había nadie. Corrió hasta la salida del camino. La niebla comenzó a moverse detrás, como si la siguiera, como si tuviera forma. 2 días después, los vecinos notaron que la casa de la abuela estaba completamente abierta de par en par. Ventanas y puertas abiertas. Entraron para ver qué sucedía, porque era un suceso totalmente extraño que alguien en Valdemora dejara su casa abierta, y más en invierno. Todo estaba intacto, impoluto, pero no había rastro de Clara. El cuaderno estaba sobre una mesa de café.
y solamente con una página escrita con letra temblorosa, como trazada a toda prisa. La niebla siempre quiere más. Desde entonces, cada invierno, cuando la niebla cubre Valdemora, los vecinos dicen oír una nueva voz mezclada con las otras, una voz femenina, joven, que susurra desde dentro. Ayúdame. Pero nadie se acerca al camino viejo, nadie abre la ventana, y nadie responde cuando la niebla llama por su nombre. Fin. Me cago. Si hay alguien de Valdemora, no abrir la puerta. No hay. Por favor. Las nieblas no existen. Yo y aquí servidora, Mere, podemos ir a investigar Valdemora si queréis una noche de invierno. Yo encantado. Solo, Tío, que yo esta mañana, por aquí por el Sevilla, por donde yo estoy, ha habido una niebla espectacular, así que... Hostia, te pues cuento cuidadito esta con la historia niebla, que ¿eh? me ha dado cague. Que por Cuidado con la cierto, niebla. no os lo hemos dicho, pero ni alguien sabe mi historia, ni yo sé su historia. Y así lo he Es verdad. experimentado como vosotros. Por En vivo y en primera vez, directo. ¿verdad? En vivo y en directo. Por último, pero no menos importante, The nuestra Hold. serie, o nuestra nueva serie, The Sí. Holders. En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución de salud mental, un centro de reinserción social donde puedes intentar obtener un objeto. Antes habían 2.538 de estos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos, jamás. Estas historias han sido recopiladas de diversas fuentes, muchas de las cuales son cuestionables, pero todas contienen una trama similar. Todas ellas cuentan la historia de un número determinado de objetos, los cuales, al momento de reunirse, traerán horribles consecuencias al mundo, detalles que harían a cualquiera caer en la locura. La veracidad de estas historias está siempre en cuestión. Así es como estaba pensado ser. Nadie sabe si estos objetos son reales o si hay un número fijo de objetos que existen en el mundo y que anhelan una reunión con los suyos. Los holders son las personas que se dedican a buscar esos objetos. Ellos publican sus historias y nosotros os las contamos. Estos individuos se convertirán en buscadores, con historias tan retorcidas y detestables al igual que las de los objetos. Estos buscadores han salido por 3 razones principales. 1. Buscan su poder. 2. Buscan reunirlo. 3. Buscan separarlo. Quizás haya una buena razón por la cual hayas llegado a este sitio. Los objetos te están llamando. ¿Responderás? El Holder del Fin. En cualquier lugar, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se llama el Holder del Fin. Si ves un rostro de niño asustado venir de los trabajadores, serás llevado a una celda en el edificio. Estará en una sección profundamente escondida del lugar. Todo lo que oirás es el sonido de alguien hablando consigo mismo en el eco de las paredes. Es un lenguaje que no comprendes, pero toda tu alma sentirá un terror indescriptible. Si deja de hablar en cualquier momento, detente y rápidamente grita. Solo pasaba por aquí. Deseo hablar. Si el silencio continúa, huye, vete, no te detengas por nada, no vayas a tu casa, no te quedes en el hotel, solo sigue corriendo. Duerme cuando tu cuerpo caiga, ya sabrás al despertar si tu escape fue efectivo. Si la voz en el pasillo regresa después de que tú dijiste esa palabra, continúa. En la celda lo único que verás será un cuarto sin ventana, con una silueta encorvada en una esquina, hablando en un extraño lenguaje y acunando algo. La criatura solo responderá a una pregunta. ¿Qué pasa cuando todos están juntos?
La criatura te mirará fijamente a los ojos y responderá la pregunta con horripilantes detalles. Muchos enloquecen en esta celda. Algunos desaparecen después del encuentro. Unos cuantos acaban con sus vidas. Pero la mayoría hace la peor cosa y miran el objeto en las manos de aquella entidad. Tú también querrás hacerlo. Estás advertido de que si lo haces, tu muerte será cruel, tenaz y horrible. Tu muerte será en este cuarto, en las manos de aquella criatura. Este objeto es el primero de 538. Nunca deben de estar juntos. Y con esto Y un bizcocho. podemos cerrar hoy el podcast, el primer podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Oh my god. Ay, me encanta. La Yo verdad que adoro. está interesante, así Yo adoro. escuchar. Es raro porque, claro, acostumbrado a escuchar podcast de miedo o de otro tipo de podcast, porque no es por nada, pero sí, somos humanos y escuchamos podcast de otras personas, ¿sabes? O sea, que lo mejor que acostumbrado a escucharlos con ahí, con la música, de esto de sonido, los efectos de sonido, tal, esto, lo otro, no es lo mismo grabarlo así sin música ni nada. La verdad, Que luego seguramente cuando esté subido y lo escuchemos nosotros va a ser, no es nada, oh my god, no es nada comparable. vosotros seguramente lo escucháis con música y edición y si Obviamente. los errores que hemos tenido. Nada, poco, para nada, errores para nada. Hemos empezado a las 3 y ya son las 6 de la tarde. No, errores ninguno. Así que lo escucharéis bien y no lo escucharéis en bruto. Esperamos que os guste. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Un rato de terror. Chao. Chaito. En el próximo capítulo. Y luego otro sonido, mucho peor. Voces. Las campanadas no eran iguales. Entre golpe y golpe, una voz murmuraba nombres. Y el suyo estaba entre ellos. Álvaro salió de la casa sin darse cuenta. Inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Vaya. Dijo en voz baja, calmado, casi aburrido. Vosotros realmente no os dais cuenta cuando se rompe, ¿verdad?